Amados hermanos, feliz día del Señor. El Evangelio de Juan es considerado por los eruditos como no solamente un relato histórico, que lo es, sino como una pieza magistral para estudiar, por ser un tratado de cristología. Y así se toma cuando se aborda esta asignatura. El Evangelio de Juan es un tratado de cristología, y no solamente el relato biográfico mismo, sino sus tres cartas guardan una unidad temática. Todo el corpus juanino está abocado más que a resaltar la actividad del Señor, a resaltar la identidad del Señor. Ciertos vocablos, ciertas palabras, las encontramos con frecuencia tanto en el Evangelio como en sus cartas. Buscando comentarios al respecto, se llama la atención a la palabra vida, verdad, luz, amor. Y en cuanto a la identidad de Jesús mismo, se le llama Hijo del Hombre como en ningún otro de los evangelios, pero también se insiste en llamarle Hijo de Dios. Y justamente en el corpus juanino se encuentran la mayoría de las declaraciones personales que Jesús hizo sobre su persona, los llamados yo soy, esas afirmaciones solemnes sobre su ser, su identidad. Esto tenemos que tenerlo en cuenta al leer el texto del Evangelio o las cartas que escribió el apóstol. Hace un énfasis también en la preexistencia de Jesús de Nazaret y en su vinculación especial con el Padre, resaltando esa unidad que había entre Hijo y Padre. La expresión frecuente, yo del Padre he salido, he venido del Padre, se encuentra al leer los relatos de Juan. También quiero destacar en esta introducción que el apóstol no hace diferencia entre creer y conocer. Ya verán por qué les hago esta afirmación. Buscando en los manuscritos griegos, el apóstol utiliza tanto el pisteus del creer como el ginosko del conocer, y los aplica en sinonimia sin tener conflicto alguno, creer y conocer, porque los vincula directamente con un papel que él resalta más que ninguno de los otros evangelistas, y es que Cristo Jesús es el revelador del Padre, y por la revelación especial que se encarna en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el hombre puede entonces creer y conocer a Dios. El apóstol finaliza su evangelio recordándole a los lectores. Leo para ustedes Juan 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Es precioso cuando uno se pasea por el Evangelio de Juan, cómo mantiene por el Espíritu Santo de Dios esa reflexión cristológica
continua y especial. Hoy leeremos de su Evangelio 3 versículos que son muy conocidos por nosotros. Juan 3, del 16 al 18. Voy en versión Reina Valera 60. Dice así la palabra del Señor. Atención. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Hasta ahí el texto. Este texto lo llamó el gran reformador Martín Lutero la Biblia en miniatura. Y muchos exégetas coinciden en que podría ser el texto dorado del Nuevo Testamento. Quiero hacer una aclaratoria antes de analizar el breve pasaje. Hermanos, el capítulo 3 comienza con la llegada a donde estaba Jesús una noche de un maestro de la ley, miembro del Sanedrín, llamado Nicodemo. Viene a Jesús para conversar con él en nombre de otros que le han encomendado esto. Y el pasaje de la conversación de Jesús, en la mayoría de nuestras Biblias, de nuestras versiones, ese relato de la conversación está cortado. La conversación de Jesús y Nicodemo, si hemos de llevarnos por los versículos, comienza en el 1 y termina en el 21. Así que no debemos interrumpirla porque trae un hilo de explicación teológica del rabí Yeshua ben Yosef, del maestro Jesús al maestro Nicodemo, y trae todo un hilo en secuencia de explicación doctoral, teológica, de parte de Jesús para Nicodemo. Si hemos de interpretar los 3 versículos que he leído hoy, 16, 17 y 18, tenemos que tener en cuenta el contexto escritural de la conversación completa en que está inserto este pasaje. Y aparte de ello, recordar también, como comencé la introducción, lo que aquí explica el texto va de acuerdo a todo el libro del Evangelio de Juan y de sus cartas. Así que una sana exégesis, una buena interpretación de este clásico, dorado texto tiene que darse tomando en consideración toda la conversación, repito, toda la conversación de Jesús con Nicodemo y el todo del Evangelio de Juan y de sus cartas. Por eso, el título que he puesto a nuestro sermón, a nuestra prédica en esta mañana es Cree quien nace de nuevo. Cree quien nace de nuevo. Comencemos con el clásico Juan 3:16. Dice así: porque ya el hecho de que encontremos esta expresión que hace conjunción nos obliga a leer, que revisemos qué es lo que precede. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces hemos de leer qué es lo que ha venido sucediendo. En esta conversación el Señor Jesús recibe a Nicodemo,
hablándole de el nuevo nacimiento. ¿Recuerdan? El nuevo nacimiento. Ha de darse en todo hombre el nuevo nacimiento. Han de nacer de nuevo los hombres, las mujeres que quieran ver el reino de Dios o que quieran entrar en el reino de Dios. Y el Señor Jesús le especifica muy claro a Nicodemo, todos tienen que nacer de nuevo, pero nacer de nuevo por el Espíritu, porque lo que es de la carne, carne es, mas lo que es del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo se enreda y no entiende. El Señor Jesús le está diciendo que para poder entrar en el reino, bajo el reinado, la Basilea de Dios, hay que nacer de nuevo. Por ahí empieza todo. Hay que nacer de nuevo, engendrados por la acción del Espíritu Santo de Dios. Al no entender Nicodemo, el Señor Jesús le dice, eres tu maestro de la ley y tienes problemas para entender esto. ¿Qué tal cuando ahora continúe y te explique, te exprese las cuestiones celestiales? Y pasa el Señor a recordar un pasaje veterotestamentario en donde Moisés levantó la serpiente en el desierto y le dice, el Hijo del Hombre ha de ser levantado como esa serpiente de bronce fue levantada en el desierto. Y agrega, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No estoy leyendo el versículo 16, estoy leyendo el 15, porque es simplemente continuidad lo que habremos de encontrar luego. Así que haciendo alusión al Hijo del Hombre, que es la forma como Jesús más se calificó, el título mesiánico que más utilizó, Hijo del Hombre, entonces pasa a explicarle a Nicodemo algo celestial puro. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Habla ahora del amor de Dios. El ágape, hermanos, estamos muy acostumbrados a esto. Yo quiero recordarles, en una oportunidad se los dije, este verbo existía en el griego, pero existía en el griego sin que existieran registros conceptuales en toda la filosofía griega. Quienes lo usaban eran nuestros hermanos de fe. Eran los que usaban el verbo ágape para el amor de Dios. No lo usaban los griegos, no lo usaban los romanos, lo usaban nuestros hermanos cristianos. Ágape es ese amor, ese sentimiento con voluntad deliberada, a pesar de lo que sea, y va dirigido y es efectivo. Eso es el amor ágape, es el amor de Dios incondicional. No importa que parezca ilógico, va deliberado, va dirigido, es eficiente, es efectivo y es voluntario, a pesar de lo que pase. Algo que también hemos de recordar, hermanos, y corregir. Nuestras versiones en idioma español, castellano, dicen de tal manera amó en pasado. El verbo griego ahí es ama en presente continuo. El ágape, agapeo, es de tal manera Dios ama al mundo. Y ese de tal manera se refiere a la inmensidad del amor de Dios y a la intensidad del amor de Dios. Hermanos, pero no inmensidad porque el mundo sea muy grande. El creador de más de 100.000 millones de galaxias no encuentra grande al planeta Tierra. La grandeza del amor, esa inmensidad y esa intensidad del amor de Dios no es porque el mundo sea grande, ni muy grande, es porque el mundo es muy malo. Y para amar un mundo tan malo, con la maldad tan organizada, tan inmersa en el tejido humano, hay que tener demasiado amor. ¿Estoy especulando o lo dice la Escritura? Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos amó cuando aún éramos practicantes del pecado.
ya había amor por nosotros. Todos nos descarriamos, todos. No hay justo ni aun uno, Antiguo y Nuevo Testamento. Son la verdad antropológica que no quiere hoy en día ni acepta ningún humanista, y la sigue levantando cual pendón la fe cristiana. En el tejido humano hay maldad. Como dice Rubén Darío, el poeta nicaragüense del pasado siglo, en el hombre existe mala levadura. Sí, en el hombre existe mala levadura, y aún así Dios ama al mundo, a los hombres. ¿Cómo definir mundo? Ya lo hemos en otras oportunidades definido. Cosmos como ese tejido de maldad cosméticamente organizado, seductor, que da espalda a Dios, que cautiva a los hombres, que en los hombres habita y que los hombres practican. Pero se los voy a resumir hoy en una forma más sencilla, en una sola frase. Mundo es todo aquel espacio o lugar que necesita la gracia soberana de Dios. Mundo es todo lugar incapaz de liberarse a sí mismo de la maldad y necesita de la gracia soberana y de la misericordia de Dios. Eso es mundo. De tal manera, tanto ama Dios a la maldad de la familia humana, a los hombres de esta familia caída, que pasó del amor a la acción. Es lo que nos dice el texto, que no sabemos de memoria desde niños. Pero hermanos, cuando leamos este texto, lo vuelvo a leer, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, no leamos este pasaje como una suerte de oferta, cartel publicitario para una campaña de evangelización. Esto forma parte de la conversación que trae el Señor con Nicodemo, de la explicación del plan de salvación que ha concebido el corazón de Dios. Ha hablado ya del nuevo nacimiento, que comienza ¿cómo? Con la acción del Espíritu Santo de Dios, y luego pasa a hablar del acto de creer, de tener fe. No podemos desvincular uno del otro. Inserta, por supuesto, que el amor de Dios es el que concibe este plan. Pero lo que aquí encontramos es una declaración de parte de Jesús para Nicodemo. Todo aquel que en Él cree no se habrá de perder, tendrá vida eterna. Sí, hermanos, la idea central del pasaje, la idea central de este sermón, de esta prédica, es resumible en esta breve frase corta: el amor de Dios da vida y crea fe. Voy a repetirlo. El amor de Dios da vida y crea fe. Nos aclara el texto, dice que esta acción de Dios, este amor que actúa de parte de Dios, tiene un para qué, pero un para qué amplio. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, y todo aquel ha sido causa de predicaciones dirigidas con cierto carácter universalista. Todo aquel, cuando uno lo toma en los manuscritos, no es indeterminado, hermanos. Es un todo aquel que yo no sé quién sea. Indeterminado para Dios, hipotético para Dios, indefinido para Dios, desconocido para Dios. No. Dios sabe los que habrán de creer en Él. Es un todo aquel señalado, dice uno de los grandes comentaristas del griego. Es un todo aquel señalado, para que todo aquel que cree, y ya hablaremos de el cree, porque es vital
en estos 3 versículos. ¿Para qué creer? Para que 2 cosas sucedan. Y las 2 son las 2 caras de una misma moneda, o las 2 caras de un mismo cartel, para que no se pierda, no reciba lo que merecen sus pensamientos, sentimientos y actos. ¿Los de quién? Los de todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es una realidad del mensaje bíblico, es un hecho que el mensaje bíblico declara. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque es lo que han merecido nuestros hechos. Esto no es popular, por supuesto, pero esto es una realidad del mensaje bíblico. Todos ya estamos destituidos. Así que se necesita gracia, se necesita amor para recuperar un estatus perdido. El Señor Jesús lo dijo. Busco el mismo Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es que merece oírlo de nuevo. De cierto os digo, dice el Señor Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sí, a vida eterna, trascendente. Así que el Señor Jesús pone ya el creer en su persona como algo que establece una diferencia entre la muerte y la vida, entre las tinieblas y la luz. El Señor Jesús ya establece una división entre los que creen y los que no creen. Eso estará aquí también cuando leemos el último versículo. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esta división la establece Jesús. No hay lugar, hermanos, aquí para ese universalismo salvífico a la oriental. No lo hay. Y no podemos ignorar que esto fluye en todo el texto de Juan, pero está en todo el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Existe de parte de Dios una identificación del bien y del mal, de la vida y de la muerte, de la luz y las tinieblas. Hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo, de la luz admirable. Lo dice la palabra. Hay diferencia, se establece una distinción. Sin embargo, quiero enfrentar el reto que presenta para nosotros el verbo creer en este texto. Pisteos. Creer aquí es tener fe, ciertamente. Tener confianza, depositar confianza, apoyarse en alguien. Pero hermanos, yo les voy a decir de entrada algo. Y que esto sirva como, incluso lo presento como un axioma, porque lo es. La fe vale lo mismo que vale el depositario de esa fe. Es decir, si yo tengo fe en una piedra, mi fe vale tanto como lo que la piedra pueda hacer por mí. Si yo tengo fe en un político, mi fe vale tanto como lo que ese político valga en sí mismo, su catadura moral, su envergadura. Si es un sinvergüenza, mi fe no sirve.
Si la piedra no puede hacer algo por mí, aunque yo le prenda velas, pues no hace nada por mí, mi fe no sirve. Es decir, hermanos, creer en sí mismo no es una virtud per se. Hay quienes creen en supersticiones. Hay quienes tienen pensamiento mágico y viven en el animismo. Hay quienes creen en sí mismos. Hay quienes son narcisistas y rayan en la osadía y hasta en lo temerario. Esa fe vale lo que valgan ellos. Los que tienen fe en la magia, en las supersticiones, pues valdrá su fe lo que valga esa superstición. Los que han hecho de la ciencia una vaca sagrada, pues su fe vale lo que valga esa vaca sagrada, la que había en Egipto también. Ya no fe, ya es pseudociencia, por cierto, no es ciencia. Pero aquí, cuando se habla de creer, hermanos, en este pasaje, y les recuerdo, 4 veces va a aparecer el verbo, creer es creer en el Jesucristo de los evangelios. Es el creer en el Cristo de la historia. Es el creer en el Cristo de miles de manuscritos de los primeros 2 siglos. Es creer en ese Cristo. Me llama la atención y ya lo advierto, el Señor Jesús en su oración la noche pascual dice en oración lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No es casualidad que esta oración la registre el apóstol Juan, porque esta es una oración cristológica y soteriológica, eminentemente doctrinal. La repito, va a definir en qué consiste la vida eterna, vida, una de las palabras preferidas del apóstol. Y esta es la vida eterna. Pero me llamaba la atención que aquí no dice que crean en ti, el único Dios verdadero, y que crean en mí, en Jesucristo, a quien tú has enviado. No, aquí usa conocer, porque les había dicho ya en la introducción de la prédica que para Juan creer y conocer andan en sinonimia cuando se trata de conocer, de creer en la persona de Cristo Jesús. Tener fe, creer, es también conocer. Por eso usa el verbo ginesco, ginosco. Hermanos, ciertamente la espiritualidad necesita de un sustrato neuronal, sí. Dios nos ha dotado, nuestro Padre Celestial nos ha dotado con un cerebro capaz de, estando tan bien equipado que podemos sostener una relación inteligente con nuestro Padre Celestial. En Eclesiastés lo escribe Salomón: Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Vamos, es que en Génesis ya está escrito: sopló Dios su espíritu, lo puso en el hombre. No somos igual al resto de los animales. La espiritualidad, sin embargo, hermanos, es más que creer, conocer a Jesús, es más que una acción mental, es más que trabajar lo cognitivo, es más que trabajar lo racional. Se lo voy a decir por qué, hermanos. Porque Jesucristo es una persona. Y para conocer a una persona no basta lo racional. Es necesario lo relacional. Lo repito, el conocimiento de una persona exige relación íntima, cercana y continua con esa persona. Por esa razón, en el Nuevo Testamento se usan casi indistintivamente creer
y conocer, porque se está hablando de conocer a una persona. Para nosotros, Dios en tres personas, y lo cantamos, bendita Trinidad, y somos personas, y nuestra relación es una relación personal, y nuestro conocimiento es relacional, y nuestra fe es relacional. Por eso tenemos que estar vivos espiritualmente, haber nacido de nuevo, porque en vida podemos establecer relación con el dador de la vida. Creer, hermanos, es más que una experiencia mística, es más que una experiencia religiosa. Conocerle también es amarle. Quien conoce a Jesús de Nazaret, le ama. Es imposible conocerle y no amarle. Y la mayoría de los que no le aman es porque no le conocen. Y por eso el Evangelio consiste en dar a conocer a Jesús de Nazaret, para que los hombres se enamoren del amor de Dios, porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero y se dio a sí mismo voluntariamente por nosotros en la cruz. Así que creer para la fe cristiana, hermanos, es más que saber, pero hemos de adorarle con toda nuestra mente. Creer es más que sentir, pero hemos de amarle con todo nuestro corazón. Creer, hermanos, es más que hacer, pero hemos de amarle, de adorarle con todas nuestras fuerzas. Estoy solamente tomando lo que es el mandamiento del Antiguo Testamento y que Jesús ratifica. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Conocerle es amarle. Hermanos, como decía, escribió una vez un teólogo peruano, Pedro Arana, a quien conocí, vive todavía, hermano mío en la fe, me influyó mucho en mis tiempos jóvenes. Él decía, creer o no creer es un dilema existencial. Creer o no creer, y esto aquí estaba como parodiando al Hamlet de Shakespeare, sí. Creer o no creer es el dilema de todo hombre, pero es creer o no creer en el Jesús de los Evangelios, en el Jesús de la historia, en el Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Hermanos, creer en el Jesucristo de las Escrituras, lo voy a decir de esta forma para quien vea esto por redes sociales. Creer en el Cristo de las Escrituras es creer en el Jesucristo preexistente y eterno. Es creer en el Jesucristo encarnado. Es creer en el Jesucristo crucificado. Es creer en el Jesucristo resucitado. Es creer en el Jesucristo glorificado que llena el cielo con su presencia gloriosa y que ha de volver en el escatón al final de la historia. Eso es creer en el Jesucristo de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras. Pero hermanos, ¿quién cree en Jesús? ¿El que quiere? ¿Quién cree en el Dios que revela a Jesús? ¿El que quiere? Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y aquel a quien el Hijo quiera dárselo a conocer. Estoy citando ¿a quién? Al apóstol Juan. Hermanos, creer en Dios, creer a Dios, es lo mismo que nacer de nuevo. Por eso el título que le he dado al sermón, cree quien nace de nuevo. Y quien nace de nuevo, nace según la conversación que trae Jesús con el maestro Nicodemo, nace por el Espíritu de Dios. En lo que es engendrado de la carne, carne es; lo que es engendrado del Espíritu, Espíritu es.
Este es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, por lo tanto, no puede ser divorciado de el creer, el conocer a Jesús. Vienen juntos. Y juntos, dispensados por la gracia soberana de Dios. El hombre no puede nacer de nuevo por voluntad propia. No podemos nacer de nuevo por voluntad propia. No podemos nacer de nuevo porque querramos. El nuevo nacimiento es acto soberano del Espíritu de Dios. Citemos a Juan. No por voluntad de varón. Son engendrados de Dios. Esto tiene su consecuencia. Se lo voy a decir de esta forma, hermanos. El hombre que es creyente en el Hijo de Dios, lo es porque ha nacido de nuevo gracias al Espíritu Santo de Dios. Es imposible creer en Dios sin haber nacido de nuevo por la obra soberana y de gracia del Espíritu Santo de Dios, que comienza la obra en nosotros y la lleva hasta su final, porque fiel es el que prometió. Leo de nuevo. Esto lo di en los talleres sabatinos. El hombre que es creyente en el Hijo de Dios, tú y yo, lo es porque ha nacido de nuevo gracias al Espíritu Santo de Dios. Por eso somos creyentes. El amor de Dios crea vida y da fe. Da vida y crea fe. ¿O no dice la Escritura que la fe es un don de Dios? No depende del que quiera, ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Nacer y creer van juntos, hermanos. Nacer y creer van juntos. No depende del arbitrio libre del hombre. Todo hombre está muerto espiritualmente. Los muertos no deciden. Hermanos, dicho en 3 frases muy cortas que quiero dejarles. El Padre lo decidió. El Hijo lo hizo. Y el Espíritu Santo lo hace. Repito, el Padre lo decidió. El Hijo lo hizo. El Espíritu Santo lo hace. En Hechos capítulo 13, para terminar, leo a ustedes. Los gentiles, oyendo esto, glorificaban la palabra de Dios y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esto es precioso. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y la gloria, por lo tanto, lo tiene la palabra de Dios, que es revelación de Dios para nosotros. Su palabra es la verdad. En su palabra hay vida, vida eterna. Hermanos, este texto que hemos leído, que no sabíamos de memoria y lo sabemos de memoria, evidentemente excluye el orgullo humano. Tenemos que tomarlo dentro de toda la conversación que el Señor sostuvo con Nicodemo. Habla del nuevo nacimiento, habla de la necesidad de la expiación del Hijo del Hombre levantado en la cruz,
como la serpiente fue levantada en el desierto. Habla del amor de Dios incondicional que nace del Padre. Y habla de un creer que es un conocer, que es consecuencia de la acción del Espíritu Santo de Dios a través de su palabra santa. Así que, como decían los reformadores, toda la gloria a Dios. Demos gracias al Señor por su gracia.